Muchísimas gracias. Siempre para mí no se asusten, mi discurso es más corto que el de algún ministro, esas cosas, no se preocupen. Hay discursos que son inversamente proporcionales al tamaño del que los pronuncia, ¿no? Pasa a veces. Digo yo, Obama hablaba cortico, es lo que quiero decir. Ustedes son mal pensados. Obama hablaba cortico, Clinton hablaba cortico, pero bueno. La verdad es que yo aquí en Confecámaras, como bien decían, me siento como en mi propia casa. Confecámaras es un lugar con el que he tenido vínculo desde los tiempos de don Nicolás del Castillo Matié, cartagenero, hombre intelectual importante de esta ciudad y de este país. Y le he tenido siempre mucho cariño a esta entidad. Entonces, cada vez que me invitan salgo corriendo. Salgo corriendo y aquí me tienen en primera fila. Entonces, vamos a tener ahora, a continuación, una conversación muy interesante sobre algo que nos compete a todos, sobre algo que definitivamente nos da una tranquilidad, yo tendría que decirlo. Nosotros, una de las cosas que protegemos en Colombia y de la que tanto hablamos es de eso que se llama la institucionalidad, y es lo que nos ha salvado de grandes desastres que este país ha vivido por turbulencias sociales, por turbulencias políticas. Pasó el 9 de abril, pasó en la dictadura y ha pasado en consecuentes y subsecuentes gobiernos que hemos tenido. Y quiero decir aquí una cosa, y no digo porque esté aquí frente a ustedes, lo digo en todas partes. A diferencia de otros países, Colombia tiene una clase empresarial fuerte, sólida, seria. Más allá de los casos que se puedan citar de malas prácticas que existen en todo el mundo, no solo en el continente ni en el vecindario, pero más allá de eso, la clase empresarial colombiana trabaja todo el tiempo. La clase empresarial colombiana no vive del Estado. La clase empresarial colombiana vive muchas veces a pesar del Estado, a pesar de las trabas, a pesar de los trámites, a pesar del cambio de normas, a pesar de una cantidad de dificultades que le genera el Estado a quien emprende, desde el papeleo, desde la legislación y todas las otras cosas que nosotros queramos poner encima. Y yo creo que eso es lo que vale la pena subrayar. Países como Venezuela, para citar un caso cercano, tenían una clase empresarial que en muy buena medida vivía del Estado. Y cuando el Estado cambió, algunos se tuvieron que plegar al Estado con el rabo entre las patas y otros simple y sencillamente desaparecieron porque las circunstancias cambiaron, porque dependían del Estado de una manera absurda. Aquí, y quiero que se queden con esa frase, el empresariado colombiano no vive del Estado, el empresariado colombiano vive a pesar del Estado. Y las cámaras de comercio tienen esa
¿cómo lo podría yo definir? Ese estatus es un estatus en que las cámaras de comercio, la gente en muchos casos es como el Estado sin ser el Estado. Las cámaras de comercio son ese puente entre el empresariado. No les tengo que decir a ustedes qué son las cámaras de comercio, pero sí les puedo decir cómo la ve uno desde afuera. Y la ve como una representación de una institucionalidad. Las cámaras de comercio ayudan, facilitan, promueven, etcétera, etcétera. No les voy a venir aquí a echar el cuento para decirles cómo se articulan las cámaras de comercio con ustedes y con los empresarios en general. No tengo que contarles que mejoran la productividad, que ayudan a generar, a crear herramientas para buscar una mejor relación con los clientes y para desarrollar experiencias. Tampoco les voy a decir que tienen que mejorar los sistemas de negocio, las relaciones con el cliente. No tengo que decirles todo eso, ustedes todos lo saben. Así como saben que entre esos trabajos que se hacen surgen esas redes llamadas clústeres. Esos clústeres que sirven para articular a las instituciones, para mejorar herramientas, para darles insumos. Sabemos que en Colombia hay casi 150 conglomerados empresariales o clústeres que están registrados en la red clúster de Colombia y están en 27 departamentos del país, en casi todo el territorio. Yo creo que esas 364.900 empresas, de las cuales el 87%, que ese es el otro tema, el 87% son microempresas. No son los grandes banqueros, ni los grandes mineros, son 87% de pequeñas empresas. Y son las que impulsan este país. Y asimismo hacen grandes aportes. Y los hacen de manera directa por encima de la mesa. En estos días, y ya para terminar, antes de llamar a nuestros invitados, en estos días entrevistamos en Radio Red, la emisora para la que yo trabajo, entrevistamos en Radio Red a una abogada de la industria de las webcam, industria de la cual Colombia dice que es líder, tiene ese dudoso primer lugar, porque a mí me parece dudoso primer lugar. No, en serio, qué jartera que a Colombia la reconozcan porque tiene una mano de personas que se empelotan frente a una cámara, para todo de gustos y tal. Y entonces decía esta persona que tenían, ojo al número, 300.000 modelos webcam, 300.000 modelos webcam. Yo me puse a hacer con mis compañeros de mesa las cuentas y les dije, si cada uno de estos señores o señoras o intermedios, porque es que son muchas letras para decirlos todas, pero si cada una de esas personas que hacen modelaje webcam se gana $1.000.000 mensual, que ganan mucho más. Había unos que nos decían que ganaban hasta 50 y 70 millones al mes. Pero digamos, 300.000 modelos, si cada uno se gana $1.000.000 al mes, son 300.000 millones al mes. Y de esos 300.000 millones, ¿cuántos impuestos facturan? ¿Cuánto IVA pagan? ¿Cuánto ICA? Entonces, allá quería yo hacer el contraste. Esos no son empresarios. Esos empresarios son
informales, la plata la reciben en el exterior en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que hablar del empresariado formal que aquí tenemos. Entonces voy a llamar a continuación a nuestros invitados. Empecemos por las damas, por supuesto. Nancy Hernández. Nancy, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Luis Fernando Castro. Hola Luis Fernando, ¿qué tal? David Parra. Y Juan Carlos Gutiérrez. Muy bien, gracias. Pues sentémonos porque si no… Entonces vamos a hablar de un tema que de verdad es muy interesante y vamos a hacer 3 rondas de preguntas y vamos a arrancar diciendo, teniendo en cuenta que las redes empresariales son un esquema con resultados evidentes en competitividad y efectividad de los negocios, que se centra en la unión de voluntades e intereses de empresas e instituciones, ¿cuáles son las estrategias e innovaciones que vienen implementando en sus organizaciones para potenciar los beneficios del trabajo en red, tanto para su empresa como para el país? Y arranco, por supuesto, por Nancy Hernández, gerente de productos de Lirricura. Adelante, Nancy. Gracias. Muy buenos días. Bueno, empiezo por presentar nuestra compañía. Lirricura es una compañía familiar, llevamos casi 25 años, nacimos en Cali y nosotros hablamos de honrar la panadería y la vida a través de productos crocantes. Trabajamos constantemente en ese tema de innovación que se creería que para las pymes o para una pequeña empresa como es de Lirricura, pues no iría tanto, y la verdad que sí, porque nosotros nos hemos especializado en 25 años que llevamos en producir panificados, productos crocantes, y esa especialización nos ha servido para estar evaluando tendencias, ¿sí?, con relación a ese producto. Es como revitalizar el producto, lo que tenemos, o ese proceso para poderlo llevar a otros mercados. Trabajamos también en un tema de certificación. A pesar de ser una pequeña empresa, hace 3 años de Lirricura se certifica en ISO 22000 y eso nos permite no solo garantizar inocuidad, llegar a nuevos mercados, atender mejor los que actualmente tenemos, por lo menos atendemos a D1 y hoy nos ha dicho queremos la distribución nacional. Es pensar todo el tiempo en innovar, así uno no esté grande. También este año colocamos paneles solares en nuestra planta y hoy somos un poquito más responsables con el medio ambiente. Buenísimo. Luis Fernando Castro, de Fruselva. Buenos días a todos. Un gran saludo a Julián y muchas gracias por esta invitación, así como los compañeros del panel. Siempre es muy agradable volver a este evento de Confecámaras. Rápidamente y explicarles lo que es Fruselva de manera muy resumida. Es un joint venture de una empresa española con una sociedad colombiana, el cual represento en la ciudad de Barranquilla. Al final, en la tercera pregunta, quizás empezaré al revés, les contaré cómo
basado en las recomendaciones a los emprendedores, cómo llegamos a ese joint venture, porque es una historia muy particular. Pero frente al tema de redes empresariales, el modelo de negocio de esta organización, que se implantó en Europa de una manera muy profunda y luego en el continente americano, en Chile, se hizo un joint venture aquí en Colombia. Y cuando vi la pregunta y cómo describen ustedes el tema de redes empresariales, yo decía, ¿cómo encaja este modelo de negocio bajo el concepto de red empresarial, de tercerización de procesos, de transferencia de conocimientos, de mejoras en la productividad? Y llegué a la conclusión de que aquí hay varias cosas encajan dentro de lo que Fruselva hace. Fruselva es un co-packer de alimentación infantil, baby food, básicamente, una empresa particularmente exportadora, también atiende el mercado nacional. También ahora le daré algunos ejemplos de lo que estamos haciendo aquí a 100 kilómetros de Cartagena. Y una de las cosas que realmente hemos logrado hacer con este modelo de negocio, que más que ser un maquilador, es una compañía que tiene un alto contenido de innovación. O sea, su modelo de negocio, primero que todo, la estrategia es muy clara. Es una compañía que no comercializa marcas, trabaja para terceros que tienen marcas potentes, sean compañías privadas, compañías que tengan patrimonio de marca o compañías de retail o de wholesale en Colombia, en el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, y tratamos de apalancar la capacidad productiva que tiene la compañía con esa potencia de las marcas. Al final del día, eso es como la conexión entre una cosa y la otra. Nosotros buscamos que los clientes, identificamos estos clientes y lo que hacemos es, basado en la innovación, es una compañía con un alto contenido de innovación, desarrollo de fórmulas, hace mucha investigación y desarrollo en cuáles son el tipo de alimentación que deben tener los bebés desde sus etapas tempranas hasta cuando los niños van creciendo. Y hace y desarrolla mucha formulación y busca a los clientes que esto le puede ser interesante para poder convertirse en su productor. Y ahí se han hecho cosas muy interesantes en Colombia y en los Estados Unidos. Entonces aquí hay un tema de innovación en formulaciones. La compañía ha desarrollado unos estándares muy altos de certificaciones orgánicas, halal, kosher. Tiene todas las certificaciones que se pueden requerir para alimentación infantil, que es algo tan sensible porque en esto las mamás son las que toman la decisión de compra. Y termino diciendo que cuando enganchamos a un cliente para convencerlo de que una formulación para un niño o para un bebé o para un niño en etapas ya cuando va creciendo, nos acercamos a las grandes compañías que también tienen áreas de investigación y desarrollo, y ahí se formulan una serie de cosas muy interesantes porque con acuerdos de confidencialidad entre las empresas se logran desarrollar fórmulas, se hace co-creación, se desarrollan fórmulas conjuntas y hay mucha transferencia de conocimiento. Y al final del día lo que buscamos es tratar de darle la mayor productividad, tercerizar un proceso que quizás no es estratégico para el cliente, y que esta compañía en su estrategia de negocios solo se dedica a eso y nunca le va a competir, sino que siempre se dedica a trabajar para sus clientes. Y bueno, me alegra mucho tener aquí un gerente tan joven, parece un practicante, y es el gerente de una empresa deliciosa que se llama Hornitos. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué nos cuentas de esto, David? Bueno, muchas gracias. Sí, aparentemente joven, sí, joven, pero no tanto, ya sobre los 40. Bueno, pues es parte de lo que quiero compartir y un poco contar. Pues Hornitos somos la panadería de Bogotá, somos actualmente 20 puntos de venta, 1.200 colaboradores y 43 años de historia. Y un poco detrás de todo este tema de redes, realmente siempre hemos tenido redes, porque no existe compañía que no dependa de redes para que realmente funcione. Entonces, desde el día 1 entendemos que somos redes de personas en toda la cadena, proveedor, clientes, colaboradores, gobierno, en donde entre todos hacemos que esto sea posible. Pero Hornitos se va transformando y va creciendo en el tiempo, y esa movilización de la compañía se da precisamente en cómo se va fortaleciendo esas redes.
Y en ese fortalecimiento de redes es donde hace unos 20 años empezamos una transformación organizacional, y esa transformación organizacional detrás de profesionalizar, de cómo pasamos de ser esa panadería de la esquina en informalidad a comenzar a formalizar. Y es donde llegan y aparece, digamos, levantamos la mano a Cámara de Comercio de Bogotá y empezamos un proceso de formación, de entender en qué nos teníamos que formar como familia todos remunerados, cómo teníamos que entrar como familia a fortalecernos y a realmente preparar la compañía para ese nivel al que queríamos llegar. Y entonces a través de la Cámara comenzamos primero con un proceso de formación, tanto para la familia como para los colaboradores, y de ahí luego pasamos a todo un tema de consultoría de empresas de familia, cómo gerenciar empresas de familia, y eso desencadena en protocolos de familia, en gobierno corporativo, en juntas directivas, y todo a través de generar redes también de aprender de otros. Hoy nosotros siempre hemos visto la Cámara de Comercio como un banco de conocimiento en donde levantamos la mano y decimos, oiga, un gerente joven que no viene de ser gerente de otro lado, pero que entre 7 hermanos dicen, pongamos a este hermano acá para que vaya y aprendamos de otros el cómo se hace. Ahí también ha sido clave las redes con los proveedores. Decimos que aquí en buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ajá. Y entendemos que en la medida en que nos atamos a buenos proveedores también le decimos, oiga, más allá de su buen producto y su buena calidad, enséñeme cómo usted lo viene haciendo. Necesito aprender de procesos de formación interna, necesito aprender de gerenciar talento humano, cómo usted lo hace, una alquería, cómo usted lo hace, Alpina, cómo lo hace, Popsi, cómo lo hace. Y comenzamos a aprender entre todos, y eso creo que ha sido de las redes más interesantes. Seguido a toda esta parte, luego comenzamos a hacer parte de clústeres. También quiero resaltar las visitas empresariales que hacemos entre el clúster de alimentos, de restaurantes, de panaderías, hacer parte de asociaciones. Es abrirnos y entender que no somos competencia, sino que realmente somos quienes movemos un mercado. Aquí estamos con Nancy, somos colegas, no la conocía, y esto es finalmente lo que podemos generar. Entonces, las redes definitivamente es lo que nos hace fortalecer y seguir creciendo. Y lo último, quizás el último proyecto que hemos hecho ha sido el de Trayectoria Mega, que es el que nos ha ayudado a marcar el camino para lo que viene en los siguientes 5 años, Hornitos, en donde también hemos generado redes con empresas de otros sectores. Y bueno, y detrás de eso es lo que creo que las redes vienen ayudando para seguir creciendo. Bueno, para seguir en esto, con estas redes empresariales que impulsan al país, queremos que nos cuente Juan Carlos Gutiérrez, gerente de Ecored, ¿cómo es esa experiencia? Vlado, muchas gracias. Gracias por lo de jóvenes, pues también que… yo le doy muchas gracias, muy inspirador el discurso de Julián, me pareció espectacular porque el país tenemos que seguir moviéndolo con confianza, con progreso y unidos. Yo creo que lo que hacemos, por ejemplo, nosotros con las redes es una cosa espectacular. Tenemos un clúster, por ejemplo, en la Cámara de Comercio en Medellín de Economía Circular. Nosotros, somos una filial de ENCA de Colombia que vivimos de estas botellas. Yo vivo hace 15 años de estas botellas y recogemos… Hoy estamos casi en 5 millones de botellas diarias que recogemos por todo el país, y eso genera una red de más de 100.000 recicladores que hay que formalizar. Yo creo que la industria sigue formalizando, nosotros formalizamos y tengo que comprar con todo el tema legal. Yo creo que los que estamos aquí, yo creo que seguimos formalizando el país, que tenemos un trabajo muy grande, sí, y hay más de 4.400 bodegas que seguimos también formalizando y trabajando por ellos. Y el año pasado empezamos en 100 toneladas en el 2008 con esa red de recicladores que es una cosa hermosa de logística por todo Colombia, y ENCA compró la máquina para hacer el poliéster a partir de las botellas. Esta camiseta, por ejemplo, Vlado, es hecha con 5 botellas de PET. O sea, esto es economía circular. Y le vendemos a las embotelladoras y estamos aprobados por INVIMA y por FDA. Entonces sí se puede formalizar y se puede generar país unidos y hacer ese trabajo de trabajar con ellos en una parte social. Juan Verde me enseñó, pues yo considero que con ENCA de Colombia somos una empresa verde que empezamos en 100 toneladas visitando cada municipio, estamos en 900 municipios
y yo te visito y te digo, ¿qué necesitas? Tenemos 130 prensas colocadas por todo el país y motivamos a que se vuelvan empresarios y cumplir esa tripleta de sostenibilidad que es muy bonita, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Por favor, Vlado, ¿puedo hacer una pregunta? Levanten la mano los que están aquí sentados, ¿cuántos reciclan? ¿Quiénes reciclan? Yo pues voy a ser muy grosero porque si aquí como un 90% levantó la mano, ¿cierto? Si eso fuera verdad, si todos ustedes reciclaran, apenas reciclamos el 31% de estas botellas. Entonces algo está pasando que entre todos tenemos que hacer, porque si nosotros recogemos más, pues montamos más máquinas para favorecer el tema social. Vlado, ¿usted cuántos imagina que compramos el año pasado a los recicladores en plata? A ver, ¿a quién le gusta la plata? Pongámosle millones de pesos. 1.000 millones. 130.000 millones, son más de 30 millones de dólares que quedó en el sector Wow. social, empresarial, y eso quedó en ellos, y es apenas el 31%. Lastimosamente con el COVID pues bajó mucho el tema de los precios a nivel del mundo, porque los inventarios después del COVID se llenaron mucho las empresas, pero la economía de esto, como todos los que estamos aquí, tenemos que tener fe y ojalá más certidumbre para seguir trabajando e invirtiendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos un poquito apretados de tiempo, por lo cual les recomiendo que nos concretemos más en las respuestas. Y voy a empezar ahora de allá para acá. Uy. Hablando de la experiencia que ha tenido Ecored, ¿nos podría contar, Juan Carlos, cómo han logrado ustedes establecer y fortalecer las redes empresariales con recicladores, con bodegas, con otro tipo de industrias para maximizar el impacto ambiental y social, y cómo han superado los desafíos para garantizar una transformación efectiva en todos sus procesos? Vlado me está preguntando algo que, Vlado, toda consulta genera factura. Genera honorarios, con IVA y todo. Pero es muy fácil, mentira, no es tan así. Yo creo, Julián lo dijo, que hemos hecho con Ecored y con ENCA hace más de 15 años, es visitar la gente, tomarse el tinto. Ayer me sentaba con Gustavo, un periodista, ese tema del tinto, y conversar con la gente y generar confianza se ha acabado mucho. Y yo creo que uno de los éxitos de nosotros, visitar todo el país y yo visitarlo a usted y generar esa confianza y hacer el negocio e ir formalizando el sector, ese es el éxito de nosotros. Una parte también de tecnología son la maquinaria que tenemos para ayudar a mejorar la logística, porque hoy entregamos más de 600 camiones mensuales que van a la planta de ENCA Girardota, y eso es una logística hermosa. Entonces, los 100.000 recicladores, 4.400 bodegas que hay en el país, y conductores, y ENCA transformando, eso es una cosa hermosa. Pero yo creo que más es un negocio de confianza, de pagar un precio justo, de pagar de la báscula, de conversar, de estar con la gente. Yo creo que ese es el éxito de nosotros, y de nunca fallarles. David, en el caso de Hornitos, no le voy a pedir que le echan a la harina en Hornitos para uno conservarse así de joven, pero cuéntenos cómo ese trabajo colaborativo con otras empresas y entidades les ha servido a ustedes para mejorar la producción, la comercialización, el posicionamiento de la marca y en general los beneficios que tiene Hornitos. ¿Cómo ha influido el trabajo cooperativo ahí? Bueno, yo creo que el trabajo colaborativo ha pasado de nivel porque hemos partido del propósito. Digamos que una vez encontramos el propósito como familia, como compañía, al final es a partir de ahí donde se van regenerando las relaciones con proveedores, con clientes, con colaboradores. Es realmente más allá de la transacción comercial. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el propósito que queremos a través de generar la venta, la utilidad, lo que necesitamos? Y ahí es donde se comienzan a unir en masas. Entonces ya los proveedores, más allá de la comercialización, listo, me uno a tu proyecto de ven, mejoremos esto. Los clientes en también por qué con Hornitos, porque qué es lo que le echan a la harina de Hornitos, es realmente detrás de ese propósito, y también los colaboradores.
en cómo unimos, retenemos ese talento, desarrollamos el talento. Creo que para resumírtelo en detalle es particularmente eso, que podamos unir bajo un propósito toda la cadena de los actores que participamos. Muchas gracias. Para Fruselva, ya entrando en este tema más específico, Luis Fernando, para Fruselva, este proceso de adaptación y transformación, ¿cómo los ha beneficiado? Para hablarlo en breve. A ver, nosotros cuando intentamos implantar este modelo de negocio en Colombia nos encontramos que la costumbre en Colombia de la alimentación infantil estaba arraigado en el consumo de compotas en vidrio para los niños en un momento dado, y en menor medida para compotas en unas tarrinas plásticas como esta que les estoy enseñando. Y tratamos, porque realmente Fruselva, su fortaleza es la alimentación infantil, pero en este formato flexible, que es un pouch, que es un producto innovador, es portable, es conveniente, le facilita a las madres la alimentación no solamente saludable a sus hijos, sino, pues, y sobre todo en países desarrollados, esto se vuelve un tema muy conveniente, o sea, el tema de evitar el cuchareo para los niños y que se ensucien cuando están alimentándose. Entonces, la adaptación de Fruselva ha sido interesante porque en Colombia, y pasó algo muy curioso, cuando intentamos implantar este modelo aquí, inicialmente encontramos en el país, pues este es un país de emprendedores, de empresarios, el modelo de negocio de las compañías grandes de alimentos en Colombia, Verbigracia, Nutresa, Colombina, Alpina, Levapan, este tipo de compañías, todas fabrican, Colombina lo hacen o podrían hacerlo directamente. El reto para nosotros era ver cómo podíamos tercerizar y apalancarnos, como dije hace un momento, en la potencia de la marca de compañías alimenticias muy sólidas en el país, tradicionales, que lo pueden hacer, y convencerlos de que esto era un formato. Esa adaptación para nosotros fue un reto monumental y pasó algo pues muy paradójico, porque inicialmente empezamos a importar desde Chile, nos dimos que importando desde Chile no se podía ser tan eficientes, identificamos un activo en Colombia, en Chinchiná, Caldas, entre Manizales y Pereira, encontramos una planta que tenía una tecnología similar a la que utiliza Fruselva, terminamos adquiriendo esa planta y a la vuelta de un par de años nos tuvimos que ir de ahí por otras consideraciones y nos implantamos en la zona franca La Cayena, aquí en Barranquilla, a 100 kilómetros de Cartagena. Hoy esa planta es una realidad, es una planta con orientación a exportaciones y lo que nosotros estamos haciendo, cuando hablamos de adaptación y transformación y conectándolo con el punto anterior de las redes, nosotros hoy en día somos un copacker en este formato. Esta es la marca propia de compotas de Walmart en Estados Unidos, donde en el estado de Arkansas, en Bentonville, y algo que quiero resaltar, para hablar de redes o encadenamientos productivos. Y nosotros queremos que todo esto se pueda hacer en Colombia, pero la tapa viene de Italia, hablado, la tapa viene de Italia. El vidrio se le compra a Owens Illinois en Zipaquirá, en Cundinamarca. Esta fórmula que trae banano, pera y manzana, la pera y la manzana viene de Chile. El banano venía de Ecuador, ya habilitamos un proveedor en Colombia, en Urabá, y pues el mango lo tenemos aquí en Colombia. Lo que quiero decir con esto, así como estos otros envases, que esta, por ejemplo, es la marca propia para Target en Estados Unidos, el envase plástico viene de Cali, el cartón viene y la etiqueta del anterior envase se hace en Medellín, y ahora con este envase que estamos tratando de implantar, tratando de habilitar productores nacionales. Lo que trato de decir aquí es que en este modelo de negocio, que ahí es un encadenamiento productivo internacional, lo que nosotros le apostamos, y ubicándonos en el norte de Colombia, cercano al mercado norteamericano, por proximidad de mercado se ha vuelto muy conveniente y estamos tratando de desarrollar proveeduría, la internacional, poder hacerla 100% en Colombia, poder ser más efectivos en atención a nuestros clientes en el perímetro de Colombia, en Estados Unidos y en el interior del país. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Y a Nancy quisiera preguntarle cómo ha beneficiado a Delirricura el hecho de pertenecer a un clúster para llevarla a ese liderazgo que tiene en el departamento del Valle. Muchísimo. Delirricura nació como creo que nacen las 99.9 empresas o pequeñas empresas en Colombia, muy chiquita, pero orgullosamente familiar, y ha sido fundamental el tema de la familia. ¿Cómo ha funcionado la red? Ha sido un puente que nos ha permitido
conectarnos con la academia, con los gremios, con las organizaciones, algo que uno cuando empieza así de chiquito lo ve que está muy lejano. Pero la Cámara, lo que en este caso en Cali, lo que nos ha permitido eso. Nosotros pertenecemos al clúster de Macrosnacks, ya vamos para 8 años y la verdad lo que nos ha permitido ellos es reinventarnos, nos sacan de la comodidad. Entonces, por ejemplo, te cuento, Vlado, que en el 2019 nos plantearon el reto 2.0, que era crear un producto sofisticado para llegar a un mercado exigente como California. Entonces se unió la Universidad del Valle, se unió obviamente la Cámara de Comercio, los gremios, otras instituciones, consultores y sacamos la línea funcional en menos de un año. Fue maravilloso, lo teníamos súper listo y adivine qué llegó, la pandemia. Entonces dijimos, no, pues todos paralizados, encerrados, los únicos, esa es la ventaja, los alimentos no nos encerraron. Entonces lo que hicimos fue ajustar el producto en etiquetado, en todo, y lo lanzamos en plena pandemia a nivel nacional. Hoy es un éxito, estamos en Dollar City, fue producto funcional con ingredientes reales, son productos, son los palitos horneados, listos para llevar, con coco, avena, y eso a nosotros no lo hubiésemos hecho si no hubiésemos tenido la metodología que nos da el tema de clúster. O sea que para las empresas o para una pyme o para cualquier tamaño son fundamentales. Para nosotros nos ha permitido seguir creciendo y alistándonos o tener ese proceso de alistamiento, porque hoy en el clúster en el Valle le estamos apuntando una cosa muy importante y es al tema de estrategia de internacionalización. Ahí estamos 10 empresas apostándole a empezar a exportar, pero no de una manera desorganizada, una manera muy organizada, y eso solo lo vimos o yo lo sentí en el clúster de Macrosnacks en Cali. Muchísimas gracias, Nancy, y empiezo contigo para esta última pregunta que la voy a hacer muy concreta y es: ¿qué recomendaciones pueden dar ustedes según su experiencia para los que de pronto están indecisos, si se meten, si buscan colaborar con un clúster, para aprovechar esas ventajas que las cámaras de comercio le ofrecen a los empresarios? ¿Qué recomendaciones puntuales? Una recomendación que usted diga, mire, háganlo porque les va a pasar esto positivamente. Le pasa a mí allá. Ya. Una fundamental, y lo dijo el doctor Domínguez, y que es cierto que se vive allí, y es la generación de confianza. Cuando uno trabaja en una red clúster, tú tienes confianza con tus empresarios que son del mismo sector y obviamente con todo un ecosistema que se genera allí. Pero yo siempre he dicho, uno no puede quedarse solo como un champiñón. De verdad que hay que asociarse, hay que buscar, las grandes empresas lo hacen, la alianza que nos contaron hoy. Entonces una es un tema de generación de confianza, las alianzas que tenemos que tener porque hay que cerrar brechas para poder ser competitivo y salir, generar bienestar. Luis Fernando, su recomendación. Yo debo decir, y basado en una experiencia que fue un tropiezo que tuve en este negocio cuando de emprendedor necio, traté de introducir este concepto en el mercado norteamericano, posicionar una marca en un mercado que uno dice es muy robusto, está aquí cerca y se pueden lograr hacer muchas cosas, y resulta que es el mercado más competido, más desarrollado. Logré entrar en el estado de Texas en cadenas como Costco, H-E-B y demás, después de dar 50 vueltas por el país, maleteando y demás, y el COVID, bueno, nos pasó una mala jugada. El colofón de todo eso es que esa es la explicación de cómo yo termino siendo socio de un joint venture en Colombia, pero ya no con el rol de un comercializador de una marca o alguien que quería posicionar una marca en el mercado, sino aliándome con quien fue mi proveedor de servicios para implantarnos en Colombia y atender el mercado norteamericano bajo otra modalidad de negocio. Conclusión del tema, yo creo que las empresas pequeñas, y aquí hablaban, y Manuel le escuché decir que las micros no se internacionalizan o las pequeñas no se internacionalizan. Yo creo que primero hay que caminar y después correr. El mercado de Colombia es lo suficientemente grande para las pequeñas y medianas empresas y las micros, por supuesto. Hablar de internacionalización de micros pequeñas para mí es un tema atrevido. Yo fui atrevido y me estrellé. Y ahora estoy recuperando lo que perdí en su momento. Y termino diciendo, nosotros creemos que primero hay que consolidar un modelo de negocio para poder pensar
lanzarse al mercado internacional, y aquí hay suficientes compañías en Colombia robustas que pueden ser firmas anclas, que pueden ser las anclas de estas redes empresariales que tanto se promueven a través de los clústeres de las cámaras de comercio que lideran desde hace mucho tiempo. ¿Cuál sería esa recomendación del gerente de Hornitos? Bueno, yo lo que creo es que hay que enfocarse. Yo diría, entiendo porque uno duda en participar de clúster y meterse porque uno no tiene tiempo, pero si uno se va enfocado con un objetivo en hoy qué me ocupa y hoy qué desconozco de cómo resolverlo, pues entro a esa red de clúster con ese objetivo claro, y en la medida en que sienta que esa comunidad, esa red me está ayudando a resolver esas situaciones, voy a comenzar a tener paz porque estoy resolviendo lo que hoy me ocupa o lo que hoy desconozco en cómo resolver, porque ya otros lo han resuelto. Y ahí es donde considero comienza a generar valor participar de los diferentes clústeres. Esa sería para mí la recomendación. Muy buena, David, gracias. Y cerramos con Juan Carlos. ¿Cuál sería esa recomendación a partir de la experiencia de ustedes? Blau, yo recomendaría, yo conocí a Jenny en Armenia en un evento que hizo la Cámara de Comercio, y a mí me gustó mucho porque me llevaron para que los de Armenia conocieran lo que nosotros hacemos, y fueron entidades pues que ya conocía, algunas no, del sector reciclador. Yo recomendaría que las cámaras de comercio hicieran, eso es una cosa espectacular de conocimiento, cuando se hacen esas reuniones que ustedes hacen con empresarios o con empresas para motivar a que otros cojan ese conocimiento y se fortalezcan. Yo los invitaría a que eso lo hicieran, ojalá diario, porque es que nosotros, cuando uno aprende ese conocimiento, hay que entregarlo, uno no puede ser egoísta con el conocimiento, y esos chiquiticos que tenemos que seguir trabajando en esa Colombia unida, esas personas son pero muy deseosas, son ansiosas de recibir conocimiento, y si son capaces de irse solos, como esas personas que es 1, 2, 3. Es una historia muy bacana en Salento, que algún día fui a Armenia, ya va a acabar, y hice una reunión de que se motivaran a asociarse, porque yo trabajo el tema cooperativo, y entonces me levantó la mano una recicladora de Salento, era la única. Juan Carlos, ¿y yo cómo hago para asociarme? Y era una sola. Entonces yo dije, no, pues usted puede, porque el tema asociativo mínimo son 20. Yo creo que tenemos que ir fortaleciendo eso, y las cámaras de comercio han ayudado en eso. Pues muchísimas gracias. Yo creo que son historias, testimonios y recomendaciones que sin duda nos pueden servir de mucha inspiración. Gracias a ustedes por aguantarme este rato y a ustedes por haber venido. Muchísimas gracias. Estos son los empresarios que impulsan.